En el nombre Hidalgo llevamos la independencia. La Escuela Preparatoria número 1, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se complace en celebrar la cuarta edición de la Semana Vinculación y Extensión. A través de este espacio virtual, hoy corresponde presentar la conferencia La Independencia en el hoy Estado de Hidalgo a 200 años de su consumación, la cual está a cargo de nuestro distinguido invitado disertante, cronista, maestro Juan Manuel Ménez Yaguno, a quien doy una cordial bienvenida, y nos acompañan también nuestra autoridad universitaria, director maestro Daniel Alberto Sánchez Cabrera. Sean ustedes bienvenidos. También la licenciada Sonia Ángeles Hormiga, sea usted bienvenida. Desde luego que también doy una cordial bienvenida a los docentes integrantes de la Academia de Lenguaje, de Historia y alumnos invitados que se encuentran con nosotros. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. Me permito dar a conocer la semblanza de nuestro disertante, maestro Juan Manuel Ménez Yaguno, el cual es historiador y especialista que ha dedicado su vida a la investigación y a la política, con gran dominio en el arte de la narrativa, argumentación, la crónica, lector incesante cuyos logros y reconocimientos menciono. Fundador y miembro de número de la Academia Hidalguense de la Historia y del Consejo Estatal de la Crónica del Estado de Hidalgo. Desde 1983 es nombrado cronista vitalicio del Estado de Hidalgo, considerado como uno de los historiadores más minuciosos y respetados por la realización de sus investigaciones que abarca temas culturales de historia regional. Le fue otorgada la medalla Fray Bernardino de Sahagún al mérito difusión de la historia, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo durante el periodo 1986 a 1991. Obtuvo reconocimiento por su ejemplo a los valores universitarios. Fundador de la Feria del Libro Universitario. Fue secretario general del Sindicato del Personal Académico en nuestra universidad. Director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo. Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo. Conductor del programa Revelando la Historia por Radio y Televisión de Hidalgo. Conferencista. Escritor multidisciplinario con un acervo de obras de variado contenido. Entre ellas menciono las siguientes. Pachuca, un tiempo y un espacio en la historia. Historia de las divisiones territoriales de los municipios del Estado de Hidalgo. El Estado de Hidalgo, cuna de la charrería. Crónicas y leyendas de Pachuca. Real del Monte, el esplendor de ayer para siempre. La charrería, historia de una tradición mexicana. Las haciendas de Hidalgo. Las pinturas murales de Ixmiquilpan. Monografías de la ciudad de Pachuca. Un viaje al pasado de Pachuca. Y hoy nos presenta la independencia en el hoy Estado de Hidalgo a 200 años de su consumación. Celebramos en nuestro país 200 años de la victoria del movimiento de independencia de 1810 a 1821. Si nosotros recordamos todos estos eventos, es por ello que hoy tenemos el gusto de escuchar al maestro Juan Manuel Ménez Yaguno, a quien cedo el uso de la voz para escuchar su sabia palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Lo más importante es que soy el más directo y amoroso egresado de esta máxima casa de estudios del Estado de Hidalgo, que también, déjenme decirles, el próximo día 3 va a conmemorar algo que es muy relacionado con la independencia. Va a conmemorar un año más de autonomía universitaria. Y autonomía y de alguna manera independencia, como vamos a ver, es algo muy parecido. Espero que las expectativas fijadas en esta plática puedan servirles a todos los alumnos. Bienvenidos todos. Vamos a empezar. Bueno, pues lo primero que tendremos que preguntarnos es, ¿historia para qué? Porque vamos a ver una historia, ¿no? La historia del movimiento de independencia que culmina hace precisamente 200 años, después de 11 años con 11 días de guerra. ¿Historia para qué? Yo siempre hago este símil
pensemos, alumnos, que estamos ya en clases presenciales, ojalá y sea pronto. Estemos en clases presenciales, sentados, y de repente a uno de los alumnos de ese grupo le da la enfermedad esa que se le olvida todo y que ya tampoco me acuerdo cómo se llama. Así se llama Alzheimer, ¿no? Bien, y le llega así de repente y entonces termina la clase. ¿Y qué sucede? Pues que todos se paran y se van por la puerta a los pasillos. Bueno, ahí en prepa uno, pues a bajar en las escaleras para llegar a donde está o en cualquiera de las prepas, en los pasillos y demás. ¿Y qué va a hacer esta persona? Pues va a seguir haciendo lo mismo que hacen todos. Pero va a llegar un momento en que todos llegan a la puerta de acceso a la escuela y salen y van a desandar el camino que recorrieron para llegar a su escuela. Pero el amnésico va a quedarse en la puerta sin saber qué cosa hacer. La amnesia le va a impedir saber más allá de aquello que le rodea. No sabe cómo se llama, no sabe de dónde viene, no sabe dónde está su casa, no sabe qué camino desandar como lo desandaron los que ya se fueron, o lo van a desandar los que ya se fueron. Y es que el amnésico, el que ignora su pasado, pues también ignora quién es e ignora cuál es su presente. Eso, jóvenes, chavos, eso es precisamente lo que no queremos que le pase a los pueblos. Porque los pueblos que tienen amnesia, los pueblos que ignoran su historia, que ignoran quiénes fueron, no saben más que están aquí, pero no saben a dónde van. En la medida en que los pueblos conozcan su historia, pasará lo mismo que sucede con nosotros. Como los hombres, los pueblos y las sociedades, esta es una frase de Octavio Paz, se definen en el presente en razón de lo que fueron. La historia tal como sucedió, sin borrones ni tachaduras, tal como sucedió. La podremos interpretar, pero no cambiar. Y eso es una de las cosas que vamos a intentar hacer hoy. Preguntémonos qué es la guerra de independencia. Bueno, la guerra de independencia que la viven muchos países que han estado sojuzgados, colonializados, bueno, es un proceso por el cual van a alcanzar una vida independiente. Y es el caso nuestro, ¿no? Es el proceso por el cual el territorio de México, que se llamaba Nueva España, se hizo independiente de España y de toda otra nación. Y aquí viene lo importante de la independencia. Pudo gobernarse a sí mismo. De modo que independencia es igual a soberanía. Soberanía, que significa la no existencia en un territorio determinado, en este caso en el territorio del país, de más autoridad que la elegida y ejercida por sus propios habitantes. México para y por los mexicanos. Y eso es precisamente lo que un jueves 27 de septiembre de 1821 sucedió ahí en la Ciudad de México cuando le entregaron las llaves de la ciudad a Agustín de Iturbide. A partir de ese momento, México iba a ganar como independencia, ser la autoridad que determinara cuál iba a ser su futuro, pero sin olvidar su pasado. Bueno, ¿cuáles son las fuentes que vamos a utilizar o que deben utilizarse para tener certeza de que lo sucedido en el movimiento de independencia fue verídico? Bueno, el primero que tienen ustedes ahí es don Lucas Alamán. Él tiene una obra que se llama Historia de México. La verdad, Lucas Alamán era muy prohispanista. De hecho, formó parte del Partido Conservador a la usanza del siglo XIX, no a la usanza que se utiliza conservador hoy, sino a la usanza del siglo XIX. Aquellos que querían conservar el estatus, si no monárquico, sí de monolítico, pues, en materia política. El otro, pero déjenme decirles, este hombre nace en Guanajuato y hay un detalle que a mí me parece que es importante que conozcan. Guanajuato era una ciudad minera
de aproximadamente unos 15,000 habitantes en el año de 1810. Bueno, cuando Hidalgo se lanza a la independencia la madrugada del 16 de septiembre, su primer camino va a pasar por varios pueblos, pero su primer camino es llegar a Guanajuato. Y llega a Guanajuato, pero llega con cerca de 100,000 hombres. Esto es una barbaridad. Una ciudad de 10,000 personas de repente invadida por 100,000 hombres. No sé si conozcan Guanajuato, sus calles son estrechas. Imaginemos cómo fue, si actualmente ese Guanajuato no tiene ese número de habitantes, bueno, la parte vieja de Guanajuato, pero cuando hay muchos turistas se camina con dificultad. Imagínense lo que significó la llegada de 100,000 hombres que venían con Hidalgo. Y 100,000 hombres que no eran soldados, o sea, no les pagaban, no traían fusiles, traían bielgos, traían palas, traían picos, asadones, en fin, lo que tenían a la mano. ¿Y por qué se habían sublevado? Porque llevábamos 3 años consecutivos de no cosechas, porque no había lluvias, porque las heladas se adelantaban, porque llegó la plaga de langosta, por lo que ustedes quieran. Había una hambruna espantosa. Y entonces Hidalgo aprovecha muy bien esta situación y va sumando gente. Cuando llega a Guanajuato, llega con 100,000 gentes. Y una de las casas que los insurgentes, que aquella gleba va a tomar, es precisamente la casa donde vivía Lucas Alamán con su madre. Él había quedado huérfano hacía muy poco tiempo. Pero Hidalgo, que era muy amigo de varios guanajuatenses importantes, era amigo del padre de Lucas Alamán. Y la madre y Lucas Alamán fueron a verlo para decirle, están asaltando la casa, esta gleba que viene contigo. Hidalgo les dice, permítanme, y se sube a su caballo, lo narra Lucas Alamán, cómo lo ve, se sube a su caballo, entra en la casa, son estas casas de 2 pisos que tienen un patio intermedio, y llega al patio intermedio con el caballo, no pronuncia una sola frase, solamente la mirada. Recuerden ustedes que el cura Hidalgo debe haber medido aproximadamente 1,71 m, 72 centímetros, no muy alto. Era de piel clara, pero tostado por el sol, calvo y canoso prematuro y de ojos verdes. Y dice Alamán que le impresionó mucho cómo con la sola mirada vio a los que estaban saqueando la biblioteca y las recámaras de la casa de los Alamán, dejaron todo como estaban y salieron corriendo, sin decir una sola palabra. Es su primer testimonio sobre la independencia, de modo que habrá que creerle porque la vivió. El otro, que es don Carlos María Bustamante, él escribe una obra que se llama Cuadro Histórico de la Revolución de Independencia. Este señor era liberal, era pro-independentista, un hombre de mucha cultura, abogado de profesión, inclusive incursiona, entre otros lugares, incursiona en los valles en el Valle de Tulancingo y Apan, con José Francisco Osorno. Y después, al terminar la guerra, va a escribir este cuadro histórico. Es un hombre que como militar estuvo dentro de las filas insurgentes, de modo que es otro testigo presencial del que nos vamos a valer. Y el último que tenemos, don Juan Eusebio Hernández y Dávalos. Bueno, Juan Eusebio Hernández y Dávalos no vivió en la etapa de la independencia, pero ¿saben qué hizo? Recopiló todos los documentos que había, decretos, periódicos, panfletos, cartas, todo, y lo incluyó en una obra que se llama Historia de la Guerra de Independencia de México, en 5 volúmenes gigantescos, muy fuertes, muy grandes. De modo que, bueno, pues tenemos a 2 testigos presenciales y luego tenemos a quien nos aporta la documentación. ¿Cómo dividiremos rápidamente la guerra de independencia en el estado de Hidalgo? Tenemos 4 momentos. El primero es el levantamiento en Huichapan, que es en 1810, muy cercano al Grito de Dolores, y que abarca de 1810 a 1813. Este periodo lo abarcan el caudillaje de los Villagrán, Julián y su hijo Francisco el Chito Villagrán.
Luego tenemos el levantamiento en los llanos de Apan. Es un poco más tardío. En Uchapan fue en 1810, los llanos de Apan fue en 1811 y es de 1811 a 1816 con José Francisco Osorno. Luego tenemos un periodo de decaimiento de 1816, después de la muerte de Morelos, a 1819. Un periodo en el que hay indultos de parte de los virreyes y deserciones, bueno, indultos a los jefes independentistas y soldados de la independencia, y por otro lado, pues ante la falta de haberes y de botín, pues empieza a haber deserciones. Y finalmente la consumación, que abarca de 1819 a 1810, ahí vuelve a estar José Francisco Osorno, pero ya tenemos al cura Correa y algunos otros más. Los frentes, en consecuencia, también los podemos dividir en tres partes en el estado de Hidalgo. El primero, en la zona de Huichapan, Tula, Ixmiquilpan y Zimapán, que abarcan lo que se conoce como el paso del Camino Real. Ya les explicaré más adelante qué es. El otro es el de Apan, Tulancingo, Zempoala, Pachuca y Actopan, que es minería y pulque. El pulque, que ya veremos, es muy importante en la Ciudad de México, y desde luego la minería, que pues era una fuente de riqueza importante. Y Actopan, que producía algunas de las legumbres que se consumían en la Ciudad de México. Y luego tenemos marginalmente la Sierra Alta y Huasteca, la zona de Zacualtipán, Molango, hasta llegar a Huejutla, que si bien permanece un poco al margen, tiene también algunos hechos interesantes. Bien, ¿cuáles son los factores por los que el estado de Hidalgo es importante en el movimiento de independencia? Bueno, el primero es que el territorio sur del estado de Hidalgo era paso obligado de los caminos entre la Ciudad de México, el Bajío, el norte y el Golfo. Ahorita lo vamos a ver, es muy importante. Y luego, pues los otros dos elementos, que son los otros dos factores importantes, es la gran producción minera y la gran producción de pulque. No abandonen esta idea, porque en lo del pulque hay cosas muy interesantes. Miren, si ustedes ven este mapa, que abarca pues todo lo que era por el norte la Nueva España, es decir, abarca los territorios que nos quitaron de California, Nuevo México, Texas, etcétera, ¿no? Si nos fuéramos hacia abajo, tendríamos que ir hasta Panamá, porque también todo el churrito de Centroamérica también era parte de la Nueva España. Bueno, ahí ven ustedes una crucecita en el centro. Esa crucecita es la ubicación de Huichapan. Imaginemos nosotros que para ir de la Ciudad de México hacia el Bajío, hacia la zona de Guanajuato, o Querétaro, Guanajuato, o hacia la zona minera de Zacatecas, o hacia la zona de los puertos marítimos del norte de Veracruz, necesariamente habría que salir por el lado de Huichapan. En el siglo XVIII y XIX, la mayor parte de los caminos eran caminos de herradura. Quiero decir, la gente se iba en su caballito y se metía entre las milpas y demás, y podía llegar a cualquier lado. De modo que caminos por donde pudieran ir carromatos, carruajes, etcétera, en fin, eran muy pocos. Y el que había se llamaba Camino Real. Y había Camino Real tierra adentro, Camino Real tierra afuera, Camino Real al centro, Camino Real de la minería, pero todos eran caminos, eran muy pocos realmente, ¿no? Podríamos hablar de 5 o 6, que sí, recorrían todo, claro, pero pues si uno quería ir a lugares intermedios hacia los lados, era muy difícil. Bien, imaginemos nosotros que queremos salir de la Ciudad de México e ir a la ciudad de Guanajuato. ¿Qué pasaría? Que nos subimos en nuestra carretelita, que sale muy temprano de la Ciudad de México, y se va por el camino real, que regularmente los caminos reales tienen arbolitos alrededor, donde se puede, desde luego, ¿no? Están empedrados, hay puentes donde hay ríos, y hay una revisión de los terrenos pantanosos y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces ahí vamos en nuestra carretelita, y pues llega un momento que los animales se cansan. ¿Y a qué hora se cansan? Pues después de más o menos unas 8 o 10 horas de camino. Si salimos a las 6 de la mañana, quiere decir que sobre las 2,
3, 4 de la tarde, hay que cambiar la recua. Pero también tienen que comer, porque si bien van allá arriba de la carroza, no crean que tenían las muelles de los coches de hoy, era muy difícil poder comer allá arriba. Entonces, pues había que llegar a un lugar a donde o las bestias descansaran para retomar el camino nuevamente y se alimentaran y demás, y se bajaran los turistas, los viajeros, ¿no? Se bajaran a estirar los pies o lo que fuera. Bueno, si nosotros hacemos ese recorrido de 8 o 10 horas, saliendo de la Ciudad de México, el lugar era precisamente Huichapan. Por eso Huichapan es una ciudad tan bonita, no sé si la conozcan, es una ciudad muy bonita, es una ciudad de una arquitectura 18esca preciosa, en cantera, en fin, tiene muchas casas bonitas, su templo, etcétera, es muy bonito. Aquí tengo, por ejemplo, el templo, que es el templo de San Mateo, y que era un convento franciscano. Bueno, y entonces ahí llegaban. De modo que si nosotros hubiésemos vivido en ese momento, Huichapan era una ciudad que tenía hostales, tenía mercado de comida, tenía mercado de enseres domésticos, de ropa, de mil cosas. Entonces era una ciudad muy importante por ese motivo. Y estaba cerca de Querétaro, pero todavía lejos. Era el lugar hasta donde llegaba el rendimiento de las recuas. Entonces, por eso es importante la ciudad de Huichapan. El 30 de septiembre de 1810, si calculamos que Hidalgo dio el grito el 16 en la madrugada, el 30 de septiembre habían pasado 14 días. Bueno, 14 días después de que Hidalgo dio el grito, Miguel Sánchez, un hombre que viene de Michoacán, de tierra adentro, llega a, bueno, mejor dicho, ocupa militarmente Huichapan y otros pueblos cercanos alrededor de Querétaro, era su objetivo. Y es prácticamente el momento en el que podemos decir que en Hidalgo se inició el grito, bueno, mejor dicho, el movimiento de independencia. 30 de septiembre de 1810, 14 días después del de Hidalgo. Y 28 días después de este acontecimiento, el 28 de octubre, se suman los Villagrán, Julián y su hijo Chito, a quienes se aunan la familia Anaya, que eran José Mariano, Francisco y Cayetano, y se les aunan también dos sacerdotes, José Manuel Correa, que era el cura de Nopala, y José Antonio Magos, que era cura de Huichapan. De modo que Huichapan es pionero, vamos a decir, en el grito de independencia. Ahora, ¿cuál fue la actividad de los insurgentes huichapenses? Pues como lo dice aquí la diapositiva, ¿no? Interrumpir la comunicación de la Ciudad de México con el Bajío, el norte y el Golfo. Pensemos que por estos caminos, aparte de venir todas las carreteras que traían a viajantes, a personas, pues venían también pues muchísimas cosas, venían granos, si venían de la zona del Golfo, pues traían las conservas envasadas, mil mercancías. Y desde luego, pues los granos que se requerían en la Ciudad de México, sobre todo el maíz, que se proveía de toda esta región. Y entonces, como los insurgentes de Huichapan taparon el camino, pues hubo interrupción, ni se salía de México ni se entraba a México. Y esto empezó a poner nervioso, muy nervioso a las autoridades virreinales, que van a hacer todo lo posible por acabar con ellos. De hecho, se envía al mejor de los militares, a De la Cruz, en busca de los insurgentes pudieran ser derrotados. Ahora, en relación, Julián Villagrán está catalogado como indisciplinado, deshonesto, asesino. ¿Por qué? Porque ¿cómo le iba a hacer Julián Villagrán, igual que Hidalgo? ¿De dónde sacaban dinero para pagarle los saberes al ejército que llevaban? Pues no había. ¿Tras de qué iban aquellas gentes que llevaban hambre, por lo que ya comentábamos hace un momento? Pues iban tras del botín. Entonces, con estos hombres que sí cometieron muchas tropelías y demás, bueno, pues los Villagrán metieron en verdad, le dieron dolores de cabeza a las autoridades virreinales. Fíjense,
En una de tantas que están interrumpiendo, porque no dejan pasar, hay una auténtica aduana de insurgentes, no dejan pasar a los carruajes. En una de esas, viene en una de las carrozas, viene un señor muy bien vestido con su esposa y su hija. Ese hombre era Juan Collado. Juan Collado era un abogado. Hoy hay un abogado, Juan Collado, que está en el bote, por cierto, pero no, a este no me refiero a este. Juan Collado, este hombre venía de Querétaro y traía nada más y nada menos que el expediente con el que se estaba juzgando a doña Josefa Ortiz de Domínguez por haber sido levantista en el movimiento de Hidalgo. La estaban juzgando, ella estaba recluida en un convento y en ese lugar se estaba celebrando el juicio. Y Juan Collado fue llamado por el virrey pues, para tomarle parecer, ¿qué le vamos a hacer? Era la esposa del corregidor, la vamos a meter en la cárcel, es una mujer ya grande, es madre de muchos hijos, en fin. Entonces, viene con su expediente, no trae el expediente, viene con su familia para llegar a México y conversar con el virrey. Y entonces le dicen a Villagrán, este señor es el que tiene la causa de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Ahí trae el expediente. Ahí lo... ¿Cómo? Sí. Ah, pues muy bien. Entonces lo mandó a llamar y le dijo, a ver, señor abogado, ¿se va usted a regresar a Querétaro? Y va usted a absolver a doña Josefa Ortiz de Domínguez. Claro, si usted no quiere, pues fíjese que no va usted a poder ver más a su esposa y a su hija que vienen aquí, las vamos a retener. Así es que le vamos a suplicar que se tome su carruajito, se regrese a Querétaro y pronuncie la sentencia. Nos traiga una constancia de la libertad de la corregidora y entonces le liberamos a su familia. Y así sucedió. Y así sucedió y bueno, pues esa es una cosa interesantísima. Claro que doña Josefa se metió otra vez en problemas y otra vez tuvieron que juzgarla por otras cosas, pero por la primera causa, gracias a los Villagrán, no fue juzgada. Bueno, otra cosa que sucede más, bueno, voy a ponerla de hasta abajo. Rechazó el indulto de su hijo y el suyo propio a cambio de la vida de su hijo. Si tomaron preso a su hijo, lo tomó preso Monsalve, no, de la Cruz, lo toma preso y le dice, a ver, yo no fusilo a tu hijo si tú depones las armas. Y pronuncia una frase misógina terrible y espantosa, pero también habría que ver lo que significaba para él la patria. Y dijo, mujeres para tener hijos hay muchas, patria solo tengo una. Es su frase lapidaria, terrible, espantosa para nuestro tiempo, ¿no? Sobre todo ahorita las muchachas que andan muy alborotadas con muchas cosas, ¿no? Pero es una frase terrible, pero que refleja mucho lo que había en esa época. Bueno, el otro punto es el importante. En unión de Ignacio López Rayón, conmemoró en Huichapan por primera vez el grito de independencia el 16 de septiembre de 1812. Miren, aquí tenemos, ya ustedes no lo conocieron, esta era una alegoría que venía en los libros de texto gratuito de las primarias. Es una alegoría en donde está Ignacio López Rayón, al lado está Julián Villagrán, seguramente, está ahí con el estandarte, en un lugar que se llama el Chapitel, así lo conocen ahí en Huichapan. Es un anexo del atrio del convento que da hacia el jardín frente a lo que es hoy la presidencia, que en aquel entonces era otra cosa. Pero tenemos el testimonio que nos da Hernández y Dávalos de lo que sucedió ese día. Vean ustedes. Dice 16 de septiembre de 1812. Con un descargue de artillería y vuelta general de esquilas, estas cosas melenas que llevan las campanas para que den vuelta, ¿sí? Y vuelta general de esquilas, comenzó a solemnizarse en el alba de este día el glorioso recuerdo del grito de libertad dado hace 2 años por don Miguel Hidalgo, y luego dice, continúa, dice, habiéndose anunciado por bando la víspera, o sea, un día antes, para que se iluminaran y colgasen todas las calles. Es decir, imaginemos las calles con hachones y con estas banderitas de papel que se acostumbraban antes, que ya no se utilizan ahora, pero era un tono muy, muy festivo, ¿no? Dice, asistió don Ignacio Rayón con el lucido acompañamiento de su escolta, oficialidad y tropa a la misa de acción de gracias en que predicó el doctor brigadier militar, sacerdote, don Francisco Guerrero.
Y al tiempo de la misa, se hizo salva de artillería por la Compañía de Granaderos de Huichapan. A las 12 de la noche, en la serenata, compitieron entre sí las dos músicas que desempeñaron varias piezas selectas con el gusto de don Ignacio Rayón y la satisfacción de todo el público. Es decir, al terminar todo esto, Huichapan es una zona que ha aportado muchísimos músicos. Abundio Martínez, por ejemplo, es nacido ahí, y era muy acostumbrado que hubiese bandas musicales en los pueblos y sobre todo en particular. Entonces, debe haber sido todo un folgore. Otra cuestión más es que la Junta Suprema, recuérdese que Ignacio López Rayón, a la muerte de Hidalgo, es quien toma la cabeza del movimiento, en la llamada Junta de Zitácuaro, que después es la Junta Nacional Gubernativa o Junta Suprema de la Nación, ¿sí? Y entonces pronuncia, mejor dicho, sí, lanza un manifiesto que el ilustrador americano que se imprimió en Huichapan, porque se trajo una imprenta plana de madera que la manejaba Andrés Quintana Roo, el esposo de Leona Vicario, y ahí se publica un manifiesto que empieza diciendo: americanos, no había México todavía, ¿no? Cuando vuestra Junta Nacional impedida hasta ahora de hablaros del cúmulo vastísimo de cuidados, y sigue, y son como 5 hojas en donde dice qué han hecho. Derrotamos a fulanito, hemos hecho esto, la ciudad fulana cayó, acá, en fin, toda una historia del movimiento. Pero vean cómo termina. Dado en Huichapan, Palacio Nacional de América, septiembre 16 de 1812. Firman el licenciado Ignacio Rayón, presidente, y José Ignacio Oyarzábal, secretario. De modo que Huichapan fue ese 12 de octubre, aparte de ser el primer lugar donde se conmemora el grito de independencia, la capital de la América que se estaba liberando. Bueno, mientras esto sucedía, ¿qué sucede en la sierra? Les decía yo que en la sierra el movimiento es corto, fundamentalmente se da en la zona de Molango y en la de Bojutla. En Molango es bien interesante el nacimiento de los llamados molangueros, que eran unos rebeldes que operaban en los mercados semanales, la barata, que le llamamos nosotros, que es el mercado de cada semana. Llegaban a los mercados a efecto de propagar las ideas de la independencia y llevarse gente para integrar los grupos independentistas. Fue tal el impacto que causó el proselitismo de los molangueros que se envió al coronel Álvarez Huitán a perseguirlos. No hay batallas importantes, pero esto sí es fundamental. Ahora vámonos a los llanos de Tulancingo Yapa. A finales de 1810, estoy hablando de diciembre, se levanta en Singilucan un carismático líder agrario llamado Antonio Centeno. Este hombre seguramente era muy cercano a Singilucan, toma Singilucan y entra en el lugar donde se encontraban, en las trojes, donde se encontraban todos los granos, las alhóndigas que tenían en los pueblos, todos los granos, y los reparte entre el pueblo, una parte y otra entre sus soldados. Pero antes de irse, le pide al sacerdote del templo de Singilucan que le dé la bendición con el Santo Cristo de Singilucan, que es un Cristo muy milagroso. Y entonces le da la bendición, en fin, muy populista, y la cosa se le lleva muy bien. Claro que no le sirvió de nada ni la bendición, porque días después fue tomado prisionero y fusilado en Tlahuelilpan, muy cerca de Tula. Pero el individuo más importante de esta zona es José Francisco Osorno, nacido en alguna de las muchas haciendas pulqueras de la región. Hay quien dice que nace en la hacienda de San Lorenzo o probablemente en la de Malpaís. No se sabe exactamente. Lo que sí se sabe es que nace en la zona de los llanos de Apan, y toda su actividad la va a realizar entre Tulancingo y Zacatlán. Pero este hombre se lanza a la lucha, y a los primeros que convence son a los gañanes que trabajan en las haciendas pulqueras.
Y me quiero referir a los tlachiqueros, me quiero referir a los tanderos, me quiero referir a todos los que trabajaban en el pulque. De modo que dejan de pronto las haciendas pues prácticamente sin personal, pero además sin producción. Eso va a ser interesante. Entre las muchas cosas que destacan, el grupo de Osorno toma Pachuca el 23 de abril de 1812. Vinieron aquí los jefes Vicente Beristain, Miguel Serrano y Pedro Espinosa, entraron en Pachuca, no solamente entran, matan a muchos españoles, incendian la ciudad, los españoles se parapetan en la casa, lo que es hoy el Hotel Jardín, que está cerrado, por cierto, que se le conoció por mucho tiempo como Hotel Grenfell o antigua casa de diligencias. En este lugar se parapetaron los insurgentes, pero mientras tanto se prendió fuego a la ciudad y algo muy importante, entran en la Caja Real, esa que está por ahí por el mercado Benito Juárez, y se llevan, dice ahí 300 barras, pero realmente fueron 310 barras de plata. Las cajas guardaban las reales platas de su majestad, de modo que era lo que se había acumulado de impuestos y pues se los lleva. Aquí tienen ustedes gentes que se adhirieron al movimiento de José Francisco Osorno. Mariano Aldama, que era hermano de Ignacio y Juan Aldama, del niño Zapito, inclusive de los fusilados con Hidalgo. Otro más es Miguel Serrano, que ese sí era de Apan. Vicente Beristain y Sousa, que también era de Apan y además era canónigo de catedral y un hombre muy letrado. Eugenio Montaño, que fue dueño de la hacienda de Tepetate, un hombre de mucho dinero, que después será uno de los que coadyuve con Santana para derrocar a a Agustín de Iturbide. Pedro Espinosa, Francisco Piedras, José Olvera, no José Francisco Olvera, sino José Olvera, este era otro, no era el exgobernador, y un fulano llamado Cañas, que no sabíamos ni siquiera cómo se llama, ¿no? Y vean ustedes, esta es una fotografía de los llanos de Apan, tomada más o menos hacia 1910. Como ustedes verán, pues era el cultivo fundamental, no nada más marginalmente, sino las magueyeras eran enormes, gigantescas y muy pegadas, ¿sí? Bien. ¿Qué sucedió con las barras de plata? Bueno, fueron aquí sí ya dice 310, dice 110 le serían entregadas a Morelos y el resto, o sea, 200 se utilizaron por Osorno para sufragar gastos de todo tipo, ¿no? Los de su ejército, pagar haberes, etcétera, y también algunos personales. Él era muy, muy excéntrico, pero una parte se utilizó para acuñar moneda. Allí tienen ustedes dos monedas. Bueno, la moneda de la izquierda, en la izquierda de nuestra pantalla, es la que acuñó el propio Osorno en una fragua que tuvieron en Zacatlán. En tanto que la otra es una moneda del gobierno español resellada, o sea, le pusieron un resello encima, ¿no? Y todo esto, bueno, todo esto salió de Pachuca. En tanto que las 110 barras le fueron entregadas el 13 de octubre de 1812 a Morelos en la hacienda de Ozumba, que está ahí por Amecameca, abajo del volcán. Allí en ese lugar le entregaron las 110 barras de plata a Morelos, y con ese dinero financió, uno, al Congreso de Chilpancingo, y dos, la tercera de sus campañas en Oaxaca. De modo que de mucho sirvió esto. Una persona muy ligada a Morelos fue Mariano Matamoros. Mariano Matamoros es muy interesante porque antes de ir al movimiento de independencia fue vicario en la parroquia de la Asunción de Pachuca entre el 4 de abril de 1799 y el 10 de noviembre de 1801. Aquí tenemos un testimonio bueno, se les voy a poner la firma, un testimonio de Mariano Matamoros en el libro de bautizos de la parroquia de la Asunción. Aquí tienen ustedes su firma, Mariano Matamoros, y luego el gariboleo para que la firma no pudiese ser imitada. Se dice que
del trato y de la vida de los mineros, mucho aprendió Matamoros, y precisamente su sed de justicia empieza aquí y la va a encauzar cuando entra en el ejército de Morelos. Hay hay muchos sacerdotes. El sacerdocio era la profesión o oficio, vocación, lo que ustedes quieran, más importante, porque era donde se ganaba buen dinero, ¿no? Se aseguraba. De modo que los sacerdotes, pues, eran gentes cultas, eran gentes pues, que de hambre no se iban a morir, ¿no? De modo, y había muchísimos, de modo que el movimiento de insurgencia tiene a muchos de ellos. En el caso de Hidalgo, están estos dos que son para mí muy importantes. José Manuel Correa, el cura de Nopala, y José Antonio Magos, que era cura en Huichapan, y que mucho coadyuvaron. Hay un grupito que se llama los Guadalupes, que no lucharon en la independencia, pero ayudaron mucho a la lucha, daban dinero y desde luego pues les daban noticia de dónde andaban los realistas, por dónde podían entrar, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, en fin, ¿no? Y estos dos sacerdotes se van a unar el padre Mariano Aguilar y el padre José Martínez. Este último era párroco de Actopan, así como los vicarios en Real del Monte, Rivera y Lezama, ¿sí? Y bueno, pudiéramos hablar de otros muchos más, pero la documentación los señala como los más importantes. Bueno, aquí viene, vamos a hablar de la rebelión de los borrachos en diciembre de 1815, se le llama así, porque tiene que ver con el pulque. Miren ustedes, la Ciudad de México siempre ha tenido graves problemas con el agua, y ahora nos los pasa a nosotros, por cierto, ¿no? Recuérdese que la Ciudad de México está fundada sobre lo que fue un lago. Ese lago se fue desecando poco a poco, primero con las chinampas, en fin, pero después fue desecándose. Y entonces, pues si de algo carece la Ciudad de México, es de agua, pero de agua potable. De agua que caiga de arriba, pues ya sabemos que es muy poco. Pero imagínense, si hoy hay carencia de agua potable, imagínense ustedes lo que pasaba hace 200 y tantos años, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacían? Ahora sí les voy a decir así muy coloquialmente, ¿cómo se empujaban los alimentos si no había agua? Bueno, lo que sí había era pulque. Y el pulque se servía en las mesas de las familias españolas, indígenas, mestizas, criollas, del rico, del pobre, de la clase media, de todos, ¿no? Era una bebida, digamos que universal en la Ciudad de México. Ahora imaginemos lo que pasa cuando Osorno primero se lleva a los que trabajaban en las haciendas y luego impide el paso del mercado de pulque. Bueno, lo que pasó fue que los habitantes de la Ciudad de México marcharon, así como las muchachas que hoy marchan para pedir sus demandas en varias materias, así marcharon hasta el Palacio, en aquel entonces no era nacional, sino el Palacio Virreinal, y le pidieron al virrey, algo tienes que hacer, tienes que restaurar el mercado de pulque. ¿Y qué tuvo que hacer el virrey? Pues tuvo que enviar al mejor de sus militares para abrir el camino de Tulancingo a con la Ciudad de México y poder de esta manera contar con el pulque. Bien. Dejemos ahí, estamos en 1816. Bueno, estamos a finales de 1815. Bueno, aquí está la diapositiva. El 27 de diciembre de 1815 es fusilado José María Morelos y Pavón. Fue un golpe muy duro. Un año más tarde va a aparecer por ahí un nuevo líder insurgente que fue un español, Francisco Javier Mina, pero también Francisco Javier Mina es fusilado. Habían sido perseguidos terriblemente por Félix María Calleja como militar y luego como virrey los insurgentes y no habían podido apaciguar el movimiento. Quien sí lo apaciguó fue este hombre, el virrey Juan Ruiz de Apodaca, el conde del Venadito, quien logró mediante el indulto
a aquellos que depusieran las armas sin preguntarles nada. Les dijo, a ver, si ustedes se ponen las armas, no hay persecución, no hay encarcelamiento, en fin. Y entonces empezaron a regresar todos los gañanes que trabajaban en las haciendas pulqueras, y bueno, el movimiento empezó a decaer, a grado de que los jefes, entre ellos José Francisco Osorno, pues también tuvo que acogerse al indulto, aunque después lo van a violar el acuerdo del indulto y demás, pero en principio así es. De modo que para 1818 el movimiento estaba prácticamente decaído. Aquí entramos con lo que estamos festejando. Mientras esto sucedía acá, recuérdense ustedes que en España se reunieron las Cortes por primera vez. La presencia del hermano de Napoleón en España genera el que los españoles, tanto americanos como europeos, decidan cambiar de régimen. El gobierno monarquista no estaba dando resultado. Y entonces se reúnen en las Cortes y determinan que España deberá ser, cuando regrese el rey o cuando se nombre al que le corresponda, una monarquía constitucional. ¿Sí? El rey está preso en Bayona, Fernando VII, pero ellos aprueban una constitución. Y vean ustedes estos 3 artículos, ¿no? El primero que dice, la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Quinto, son españoles todos los hombres libres nacidos y o avecindados en los dominios de las Españas, europea, americana o asiática, porque también estaba Filipinas. Y los hijos de estos, los extranjeros que hayan obtenido las cartas de naturaleza, de las Cortes, las cartas de naturaleza o de naturalización. Tercero, los que lleven 10 años de vecindad en cualquier pueblo de la monarquía, de América o de Europa. Cuarto, los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas. Pero todo esto viene el colofón, que es el artículo 18. Los ciudadanos, que son todos estos, los ciudadanos españoles en igualdad podrán obtener empleos públicos y elegirse para ellos. Esto daba al traste con todo lo que sucedía hasta ese entonces en Nueva España. ¿Quiénes tenían los cargos públicos importantes? Los españoles. ¿Quiénes tenían los mejores comercios? Los españoles. ¿Quiénes tenían los grados eclesiásticos más importantes? Pues los españoles. Entonces, es en este momento que se retoma la independencia. Lo que se había caído se retoma. Y entonces, bueno, los españoles deciden, los españoles radicados en México deciden algo muy interesante. Dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ofrecerle a un militar todos los ejércitos que tenemos para que con ellos se lance a conseguir la libertad de esta nación, y una vez que consiga la libertad de esta nación, nosotros vamos a seguir gobernando. Es decir, será una España americana. Y ponen al frente a Agustín de Iturbide. Nada más que no cuentan con que Agustín de Iturbide es derrotado 2 veces por Vicente Guerrero, y entonces mejor decide pactar. Pacta en Acatempan, firman el plan de Iguala, y se inicia la última parte de la independencia. El momento en el que se van a ir adhiriendo las diversas intendencias a el plan de Iguala, que declara la libertad de la España americana o la América septentrional, como se le llama. Uno de los puntos importantes, la Ciudad de México, pero punto importante era Puebla. Y para tomar Puebla había un lugar que era, digamos, equidistante y estratégico, Tulancingo. Fue una de las más codiciadas plazas en el periodo de la consumación de la independencia entre 19 y 21, por su estratégica ubicación entre Puebla, el centro fabril más importante de la Nueva España, Pachuca y Real del Monte, que eran importantísimos centros mineros, y la Ciudad de México. Y entonces aquí llega precisamente don Nicolás Bravo. En junio de 1821 los ejércitos estaba ya Bravo establecido, apoyado por cierto por José Francisco Osorno, que lo dejaron en libertad, e inmediatamente se sumó
con Vicente Guerrero en Tulancingo. Logran que Tulancingo sea evacuado. Ahí estaba Manuel de la Concha, que es el militar que aprendió a Morelos y lo fusiló. Y es el militar al que le encargó el virrey que restableciera el mercado del pulque. Era el más importante, era militar, era marino. Bueno, otro personaje que se integra aquí es don Anastasio Bustamante, quien junto con Nicolás Bravo, que era el encargado de la plaza de Tulancingo, proclamaron la independencia en Pachuca el 9 de junio de 1821. Estamos hablando de prácticamente 3 meses antes. Bueno, yo terminaría diciéndoles que llega como último eslabón del gobierno español don Juan O'Donoghue, un militar que ya llegó a pactar. Ya la independencia prácticamente estaba hecha. Cuando él llega a Veracruz le dicen, ya se adhirieron todo el norte, el centro y el sur, ya no hay cómo hacerlo. Y entonces él decide, modifican el plan de Iguala con los tratados de Córdoba. ¿Cómo lo modifican? Bueno, buscando una transmisión pacífica para que pudieran salir los dignatarios españoles a la metrópoli sin mayor problema, sin persecuciones, sin odios, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo logra. Y después de firmar los tratados de Córdoba, se viene a la Ciudad de México, O'Donoghue, y espera a que lleguen los insurgentes. Los insurgentes que han formado ya un ejército llamado Trigarante, el ejército de las 3 garantías. ¿Por qué se forma este ejército? Porque recuerden que Agustín de Iturbide era el que comandaba el ejército realista, pero desde Acatempan se unió al ejército de Guerrero y de Bravo, que era el ejército insurgente, y estos 3 ejércitos van a ingresar en la Ciudad de México. Ayer, por cierto, en la ceremonia intentaron hacer un arco como este que se encuentra aquí, lo hicieron muy chaparrito, pero sí, una cosa interesante, el arco se puso en la entrada al Zócalo de la Ciudad de México, en el desemboque de la calle de Venustiano Carranza. Ahí se puso este monumento, y por ahí desfilaron 16,000 soldados entre los antiguos realistas y los antiguos insurgentes. Y entre todos ellos, y esto es interesante, ese día jueves, por cierto, jueves 27 de septiembre de 1821, en ese ejército trigarante desfilaron 94 efectivos del regimiento de caballería de Zacualtipán, 324 dragones de Tulancingo y 132 dragones de Apan. Los dragones son los que van a caballo, ¿no? Por eso les llamaban de esta manera. Y entonces vemos algo, donde voy a terminar, ¿no? Algo que se señala en la historia, no en la oficial, sino en la historia real. La conquista de México la hicieron los mexicanos y la independencia los españoles. No me equivoqué. La conquista la hicieron los mexicanos. ¿Qué hizo Hernán Cortés? Capitalizar, traía 300 soldados. Con eso sería imposible ir contra un ejército de más de 300,000 tenochcas. ¿Qué fue lo que hizo Cortés? Capitalizar las enemistades que había generado Tenochtitlan con todos los pueblos vecinos, ya por los altos impuestos, ya por los sacrificios de muchas de sus gentes, y con ellos entró en Tenochtitlan. ¿Cómo se logró la independencia? Cuando ya los insurgentes se habían caído prácticamente, un grupo de españoles que veían perdidos sus intereses al ponerse en vigencia la Constitución de Cádiz, decidieron lograr la independencia de este país, claro, para mejorar sus intereses. No le salió porque, bueno, pues Guerrero y Victoria, y Bravo, lograron que las cosas no fueran de esa manera, pero en el ejército que entró por ese arco el 27 de septiembre, los primeros que desfilaron fueron los dragones realistas, los ex dragones realistas. Espero que les haya gustado, que les sirva para saber un poco más de nuestra historia, y muchas gracias a la maestra
Francisca Vargas González. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias por habernos acompañado. Ahora sí que, como dicen los muchachos, se chutó usted toda la conferencia. Muchas gracias. Gracias, maestro Juan Manuel Ménez Yaguno, por su significativo relato, el cual nos ha vivenciado momentos históricos que mucho debemos aquilatar en nuestro devenir histórico como hidalguenses. Cedo el uso de la voz a nuestro distinguido director para efecto de llevar a cabo sus palabras y reconocimiento a nuestro invitado. Adelante, maestro Daniel Sánchez Cabrera. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, maestra María Francisca Vargas González. Creo que ha sido para nosotros un honor el escuchar al maestro Juan Manuel Ménez Yaguno, porque no solamente es la labor que conlleva la compilación de todos estos datos, de todos estos archivos, de toda esta historia, sino la labor del desarrollo de la narrativa, porque para nuestros jóvenes resulta sumamente importante entender que es gracias a todos estos antecedentes, a todos estos sucesos históricos, que hoy vivimos una realidad totalmente distinta, ¿no? Y yo le agradezco enormemente, maestro Juan Manuel Ménez Yaguno. Yo reconozco ampliamente su trayectoria, su labor como rector. La universidad es un ejemplo de ello también, ¿no? Hoy los chavos viven una universidad totalmente distinta, una universidad, yo siempre les digo, llena de privilegios, y justamente ahí la importancia de conocer los hechos. De verdad, sumamente agradecidos con usted, la Escuela Preparatoria número 1, a nombre de toda su comunidad, el reconocerle, como siempre, ese gran compromiso que tiene usted con la juventud y con estas nuevas generaciones ávidas de conocer todo ello. De verdad, muchas gracias, señor. Gracias a ustedes, muchas gracias. Doy lectura al reconocimiento que nuestro director realiza al maestro Juan Manuel Ménez Yaguno. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Escuela Preparatoria número 1 otorga el presente reconocimiento maestro Juan Manuel Ménez Yaguno por su valiosa aportación con el tema La independencia en el hoy Estado de Hidalgo a 200 años de su consumación, en la cuarta edición de la Semana Vinculación y Extensión realizada del 11 al 16 de octubre, modalidad virtual. Amor, Orden y Progreso, Pachuca Hidalgo, 13 de octubre del 2021. Maestro Daniel Alberto Sánchez Cabrera, director de la Escuela Preparatoria número 1. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy se ha consolidado el propósito de aportar valor al mundo de la historia a través de su asertiva y elocuente participación, de traer al presente 200 años de independencia y libertad en nuestro estado de Hidalgo. Gracias, maestro Ménez, por tener la oportunidad de compartir su sabia palabra con esta institución. Mucho lo agradezco. Y agradecemos también a todos los participantes que con gran gusto tuvieron la oportunidad de estar presentes en esta conferencia, y gracias a todos los directivos, maestros y alumnos que hoy tuvieron la oportunidad de escuchar este mensaje. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.